¿Qué tal, chicos y chicas? En el capítulo de hoy vamos a trabajar la invasión europea al continente americano. La llegada de Europa al continente americano tiene muchas causas. La primera de ellas es la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco Otomano. Debido a que este punto era estratégico para el comercio entre Europa y el Oriente, cuando los turcos otomanos le quitan esta ciudad a los europeos, van a tener la necesidad de buscar unas nuevas rutas comerciales hacia el Oriente. La segunda causa fundamental es la unión de Castilla y Aragón, que primero va a permitir la expulsión de los musulmanes del territorio español y luego la exploración de los diferentes territorios en América. La tercera es la expansión del cristianismo, considerada por ellos la religión única, y que a partir de la contrarreforma se va a generar el proceso de expandirlo por todas las colonias que van desarrollando los europeos. La cuarta, los avances tecnológicos, principalmente tres: el astrolabio, la carabela y la brújula. Y una de esas causas también muy importantes es el capitalismo comercial, o sea, la idea de acumular riquezas y acumular metales. La conquista se va a dar entre el siglo XV y XVI. Inicia con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los primeros que van a llegar a nuestro territorio y van a generar sus primeras conquistas van a ser los portugueses y españoles, pero más adelante van a llegar Francia, Holanda y Gran Bretaña. Para regular todo este proceso de expansión, en América se van a generar tratados. Uno de ellos muy importante es el Tratado de Tordesillas de 1494, cuando se hace el acuerdo entre España y Portugal para dividir las posesiones que estos tenían en América. El proceso de la conquista española se va a dar de la siguiente manera. Hay dos periodos dentro de este proceso. El periodo del Caribe, que va a ser entre 1492, desde la llegada del genovés Cristóbal Colón, hasta 1519, y se caracteriza por el exterminio masivo de los indígenas por la fiebre del oro, ya que los españoles, al encontrar a los indígenas con oro, los van a obligar a que les muestren dónde están esas grandes ciudades de oro. Eso es lo que ellos piensan que van a encontrar. El segundo periodo se llama el periodo de América continental, que es cuando ya ingresan como tal por medio de los ríos al continente. Personajes importantes acá van a estar Hernán Cortés, que va a ser el encargado de la conquista de México, Francisco Pizarro en el Perú, y en el territorio colombiano van a estar Alonso de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa, Rodrigo de Bastías en el Caribe colombiano, Sebastián de Belalcázar se va a ubicar y va a dirigir la conquista en el suroccidente del país, y Gonzalo Jiménez de Quesada en la parte de los Andes centrales, donde va a fundar Bogotá. El proceso de la conquista se dio por medio del proceso de sujeción. Resulta que debido a la diferencia de los idiomas, tuvieron que utilizar imágenes para mostrarle lo que los españoles querían. Cuando los indígenas no hacían caso a lo que los españoles les estaban mostrando, ellos desarrollaban un secuestro, secuestraban un grupo de indígenas y los torturaban frente a la comunidad para generarles miedo. Una de esas torturas muy comunes fue la utilización del mastín español, un perro de caza que cuando se le daba la orden devoraba y destrozaba al indígena. Todo esto sale de los relatos de los cronistas españoles. La conquista de los aztecas e incas fue relativamente fácil debido a que tenían una ciudad central. Esto permitió que los españoles conquistaran mucho más fácil estos territorios, ya que cuando se adueñaron de la ciudad central tenían el dominio de todo el imperio, a diferencia de los mayas. La conquista de los mayas tardó aproximadamente unos 200 años debido a que eran pueblos muy dispersos por la península de Yucatán. Similar pasó con los pueblos en lo que actualmente es Colombia. Habían muchas sociedades que estaban dispersas por todo el territorio, por eso la conquista fue larga, fue un proceso bastante largo. Y hubo pueblos que detuvieron la invasión de los españoles. Uno de ellos son los araucanos en Chile y otro importante son los chichimeca en México. ¿Cuáles son las consecuencias de la conquista? Una positiva puede ser el intercambio cultural, los aportes culturales que hicieron los europeos a los americanos y viceversa, pero la mayoría de estas fueron negativas. Hay un cambio del modelo de producción, ya que los indígenas van a ser obligados a trabajar de manera forzosa y pues el ritmo de trabajo va a generar muchas muertes. Va a haber un cambio ideológico, la religión cristiana se va a imponer y la política
se va a imponer la monarquía absoluta también en nuestro territorio, y la consecuencia más grave de todo va a ser la hecatombe en la demografía. Van a haber muchísimas muertes, principalmente por las enfermedades como la varicela, el sarampión y la gripa, y otras causas de esas muertes es el sometimiento de los españoles y la sobreexplotación de los indígenas. Las colonias en América. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un grupo de personas con unas características sociales, políticas, religiosas, culturales, etcétera, que reproducen todos esos elementos culturales en un territorio diferente a su lugar de procedencia. Esta es la definición de colonia, y estas son las colonias europeas que se desarrollaron en América. Acá podemos ver que la mayor parte del territorio estaba dominado por lo que era el Imperio Español, está Portugal, y acá podemos evidenciar cómo Francia, Gran Bretaña, Rusia y Holanda tenían sus diferentes dominios. Administración de las colonias españolas. Para administrar las colonias en América se crearon instituciones nuevas, como fueron el Consejo de Indias, que estaba encargado de las funciones judiciales, administrativas y legislativas; la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargó de toda la parte económica, creó un monopolio comercial, o sea, todo el comercio que se daba entre América y España tenía que pasar por allí. Lo que no se autorizara no se podía hacer. Y en América se crearon figuras como la del virrey, la Real Audiencia, el gobernador, el capitán general, el corregidor y el cabildo, los cuales tenían funciones administrativas. Las formas de trabajo colonial. La primera de ellas fue la esclavitud, ya que cuando los españoles llegaron, pusieron a los indígenas a trabajar de manera obligada para ellos, y al ver la disminución de la mano de obra indígena se prohibió y se crearon 3 instituciones. Primero, la encomienda, que es que le asignaban un grupo de indígenas y un terreno a un encomendero para que produjera y le pagara tributo a los españoles. Luego, la mita, que es un periodo de trabajo que es obligatorio, que tiene un pago, y lo desarrollaban los indígenas y los negros, y tenían que hacer actividades mineras, agrícolas, también en obras públicas y en las casas de los españoles. Y por último, el resguardo, que se creó finalmente para evitar la disminución total de la mano de obra, y era que alejaban los grupos indígenas y los delimitaban en un territorio determinado. Luego de todo esto, fue muy importante la esclavitud de los africanos. Trajeron negros de África debido a la escasez de mano de obra. Las principales unidades económicas fueron: primero, las haciendas, que se caracterizan porque eran de gran extensión y porque allí se desarrollaban productos agrícolas, diferentes tipos de cereales, frutas y la caña de azúcar. Las estancias estaban encargadas de la producción de ganado, principalmente vacuno, y un elemento fundamental para la acumulación de riqueza de los españoles fue el pago de los tributos, que se daba dentro de las encomiendas. Los indígenas le pagaban tributos a los españoles debido a que salían de su trabajo. Dentro de la sociedad colonial había unas castas muy delimitadas y que tenían privilegios a medida que estaban más arriba. Entonces los españoles tenían los cargos más importantes, el de virrey y obispos. Los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, tenían cargos importantes, pero no tanto como los anteriores. Ellos podían ser hacendados y encomenderos. Y tenemos los grupos que ya tenían una mezcla racial, que eran los mestizos, mulatos y zambos, y era muy importante para ellos que tuvieran una relación con un español. Las mujeres buscaban casarse con un español para que sus hijos aumentaran en esa pirámide social. Luego tenemos a los indígenas, que eran encomendados a los españoles, representaban la mano de obra y eran libres entre comillas, porque muchos preferían ser esclavos buscando el alimento. Y por último estaban los esclavos, que trabajaban en las minas y en las plantaciones. Y acá vemos las mezclas que van a generar los diferentes grupos étnicos que se van a crear en América. La aculturación. El proceso de aculturación implica la recepción y asimilación de elementos culturales por parte de un grupo humano hacia otro.
y se hace de manera obligada, y lo que hace es generar un detrimento de la cultura propia a la que se le obliga a asumir elementos culturales que no son de ellos. Fue lo que sucedió en América. Por medio de la evangelización se impuso el idioma español y la religión católica. Se trajo el Tribunal de la Inquisición creado en la Contrarreforma en Europa para perseguir a las personas consideradas herejes, es decir, aquellas que estuvieran en desacuerdo con la religión católica. El estudio de la historia pretende la construcción de la memoria histórica. Esto contribuiría a la no repetición de sucesos que denigren y atenten contra la vida de las personas. No debería haber ninguna justificación para todos estos elementos.